hoy vamos a analizar la motivación. La motivación, ese punto tan cuestionado, tan deseado por todos los líderes y directores de recursos humanos, la llave a los corazones de las personas a las que lideramos. ¿Cómo podemos estimular la motivación en nuestros colaboradores? Vamos a ver eso de dos formas, a través de dos vertientes. Una, en la introducción que voy a explicar desde el consejo del mentoring que yo hago para empresas, cómo podría un líder motivar a su equipo. Y después tendremos una entrevista muy especial, entrevistaremos a Javier Hernández, que es un speaker motivacional, pues tremendamente energético y que nos hará conectar con... cuando conozcamos su historia, pues con todo el poder que cada uno de nosotros lleva dentro. Pero eso os lo explico después cuando llegue su momento. Empezamos ahora con el punto del consejo del mentoring, que lo que yo le contaría a un líder, a un jefe de un equipo pequeño, un equipo grande, para motivar a su equipo. Bien, ¿qué se entiende por motivación? Por motivación, etimológicamente, la etimología de la palabra significa mover a la acción. Y eso se puede hacer, hay tres factores que determinan la capacidad de moverse a la acción de una persona. Una son los factores individuales, es decir, todo su mundo psicológico y biográfico, ¿no? La historia personal que tiene esa persona y la psicología, el temperamento, los rasgos de personalidad que esa persona tiene. En este punto, en el grupo de factores individuales se incluyen pues esos tres factores que decimos que toda persona debe tener para llevar una acción a cabo, que es tener voluntad, querer, fuerza, poder y conocimientos, saber. Pero esto no es lo único para llevar a cabo una acción, para trabajar, para estar motivado en un puesto de trabajo. Este es uno de los factores, una de las patas del triciclo, digamos, ¿no? Pero hay otros dos, que son los factores ajenos al individuo, es decir, el factor inmediato laboral, es decir, el entorno laboral, el equipo de trabajo, especialmente la relación con compañeros y con el jefe, y después las condiciones externas, sociolegales, laborales que hay en el ambiente, ¿no? Pues hay una legislación protectora del trabajador o todo lo contrario, eso también influye en la motivación del trabajador. Bien, suponemos que tenemos un equipo con unas personas dadas, a uno lo ponen ahí, ¿no? A liderar a un equipo y dicen, pues este es tu equipo, lleva mucho tiempo trabajando, oye, no se puede despedir a nadie, no hay dinero, partida de recursos humanos para eso, saca lo mejor de ellos. Bien, ese tema no lo podemos cambiar, no nos dejan cambiar a nadie. Cosa muy frecuente en las empresas. Por otro lado, la regulación y el entorno laboral, no tenemos ningún tipo de capacidad de influencia en eso. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda generar un ambiente de trabajo positivo para adecuarlo a ese factor individual de cada una de las personas, ¿no? Y para potenciar esa fuerza, voluntad y conocimientos de cada uno de ellos. Pero también para potenciar la interacción entre los miembros y que eso sea el lecho, el sustrato de un buen clima laboral. ¿Cómo motivar a un equipo para llegar a la excelencia? Esta pregunta a mí me encanta cómo la formula, cómo la deja abierta, sin dar la respuesta, Nelson Mandela en la película Invictus. Es un punto para mí genial porque cuando habla con Matt Damon, ¿no?, que es el entrenador del equipo de rugby, para quien no conozca la historia, Nelson Mandela fue el presidente de Sudáfrica, que después de 30 años en la cárcel, fruto del apartheid, donde había una minoría blanca que gobernaba el país, y que él, como reivindicador de los derechos de la población negra, decide pues protestar en contra, se gana 30 años de cárcel. Cuando sale de la cárcel, lo que uno esperaría que sería, pues ahora sale de la cárcel, se presenta a las elecciones y gana. ¿Y qué sucede? Que en vez de vengarse, desposeer a los blancos de todo lo que tienen, que sería una reacción visceral, personal, entendible, del punto de vista humano, él dice hacer todo lo contrario, ver a largo plazo y decir, no, lo que necesita Sudáfrica no es esto, lo que necesita Sudáfrica es eliminar el rencor y construir una nación. Para ello,
cree, y para él es determinante, que el símbolo con el que se identificaban los blancos, que era el equipo de rugby o fútbol americano, siempre me hago un lío con las diferencias, rugby, genial, Josep María siempre está ahí afilado, preciso, de rugby, lo que hace es intentar salvaguardar, es más, empoderar al capitán, que es Matt Damon, para que ganen el Mundial. Y vemos en esta mítica escena de la entrevista, del primer contacto que tiene Matt Damon con Nelson Mandela, le dice lo siguiente. En el año 92 a las Olimpiadas en Barcelona. Todo el mundo en el estadio me recibió con una canción. Por entonces el futuro, nuestro futuro, parecía muy sombrío. Pero al oír esa canción en las voces de personas de todo el planeta, me sentí orgulloso de ser sudafricano. Me inspiró para volver y hacer las cosas mejor. Me motivó para esperar más de mí mismo. ¿Puedo preguntarle qué canción era, señor? Pues era en José Sikelele, África. Una canción muy inspiradora. Necesitamos inspiración, François. Porque para construir nuestra nación, todos debemos superar nuestras expectativas. Todos debemos superar nuestras expectativas. Es decir, ¿cómo obtener más del equipo? Más de lo que creen que podrían dar. Es una pregunta, ¿no?, que es como el paradigma del liderazgo. ¿Cómo sacar más? ¿Cómo obtener más de mi equipo? Y no me refiero solo en términos productivos, sino también creativos y de sostenibilidad. Bien, he investigado bastante, la verdad, y quería aportaros lo mejor de lo mejor. Y lo mejor que he encontrado en todo ese tiempo, en mis años de experiencia, decía Marcos Ugarte, que es un gran speaker de motivación, liderazgo, decía que en general las empresas no pueden motivar a nadie. Lo que pueden hacer es no desmotivar, ¿no? Que cada uno viene de casa con un grado de motivación y lo que sí que es importante es que eso no se lo quites. Bueno, yo creo que se puede motivar y para ello, analizado por los expertos de Google, Google invirtió muchísimo dinero exclusivamente en investigar cómo poder hacer un equipo de alto rendimiento. ¿Cuáles eran los factores entre personas que hacían que un equipo rindiera más o menos? Combinaron a personas de todo tipo, hicieron análisis de personalidad, juntaron introvertidos con extrovertidos, después solo extrovertidos con extrovertidos, después introvertidos con introvertidos. Bueno, parece ser que no había ningún factor que relacionara directamente la composición por tipos de personalidad con el éxito del equipo. No había. Vista esa falta, esa carencia, se dijo, entonces, ¿cuál es decidme un criterio que se relacione con el éxito del equipo? Y entonces identificaron uno, brillante. ¿Estáis ahí expectantes, agarrados al altavoz? Pues os lo voy a decir. Es el concepto seguridad psicológica. Es decir, que la persona cuando vaya al trabajo no solo no se sienta criticada, sino que sienta que es un refugio de bienestar y que esté empoderado a hablar y a dar su opinión. Mira, no es dinero, no es algo activo, no hay que hacer nada, basta, en línea con lo que decía Marcos Ugarte, con no desmotivar, ¿no? O sea, que sería ese punto de vista en que si una persona, siempre generalmente tenemos nuestra casa como refugio del mal día en la oficina, pues esto querría darle la vuelta, diría, mira, la oficina será un refugio, si un día tienes un mal día en tu casa, macho, ven aquí, refúgiate. Entonces, este punto a mí me pareció muy interesante, y como decían ellos, los expertos de Google, después de analizar que se llega a este punto de seguridad psicológica, pues ellos decían que había que promocionar dentro del equipo dos actitudes, y esto es lo que es responsabilidad del líder, porque hay veces que hay grupos en las que ya viene dado, pues perfecto, ¿no? Pero si no, es responsabilidad del líder promocionar. ¿Qué dos actitudes, qué dos conductas? Una, la equidad en la toma de palabra, es decir,
que en el equipo se promocione, que todo el mundo participe y más o menos por igual. Es decir, ni que el más extrovertido o el más carismático monopolice la palabra, ni que el retraído o la persona más tímida, más circunspecta, se deje desaprovechar su capital, ¿no? El éxito del equipo sería cuando sea empoderado lo suficiente para que los más retraídos puedan decir la suya y para que los más atrevidos aprendan a el segundo criterio, que es escuchar activamente, es decir, le den espacio a los demás, pero que la escucha dentro del equipo sea activa. Y ellos dicen, Google, en su informe publicado tienen un vídeo de 2 minutos donde lo expresan muy bien, que cuando se hable se mire a los ojos, que se baje la tapa del portátil y que se dedique, el cuerpo se oriente hacia la persona que te habla. Cosas sencillas, básicas, uno diría, pues de sentido común, pues tampoco me hace falta un estudio de muchísimo dinero. Bueno, parece que sí hace falta, parece que no. ¿Sabéis lo que dicen en liderazgo? Que el liderazgo de excelencia es de sentido común, pero no es de práctica común. Ese es un punto que para mí es clave, porque una cosa es lo académico y otra cosa es lo real. Y yo creo que todos sabemos que en el día a día nos alejamos mucho de lo que se explica en las escuelas de negocio, ¿no? Bien, eso es lo que dicen desde Google y es lo que yo quería transmitir. No se trata de hacer muchas cosas, no se trata de hacer pagar el dinero. De hecho, es un como le llaman, un concepto necesario, pero no suficiente para la motivación. Obviamente la gente se sobreentiende que trabaja por un dinero, pero no es lo que va a motivar, lo que va a empoderar. Cuando tú respetas ese espacio, promocionas esas dos conductas, que es empoderar para que haya una equidad en la toma de palabra y promocionas la escucha activa, es decir, se escucha desde el respeto y desde el no juicio. Y un punto más, desde la validación, desde el aprecio, desde la gratitud, gracias por tu contribución. Cuando se consigue, se promocionan esas dos conductas, se llega a un estado de seguridad psicológica dentro del equipo. Y esa sí es la única variable relacionada con el éxito del equipo. Por tanto, no es tanto hacer grandes cosas como promocionar el refugio, que si un día nuestros trabajadores tienen un mal día en su casa, pues que puedan venir a refugiarse y no viceversa. Y ahora sí, después de esta introducción, vamos a pasar a entrevistar, a presentar a nuestro entrevistado, que es muy, pero que muy especial. Bueno, pues después de nuestra potente melodía, que siempre pone las pilas, tenemos al otro lado a Javier Hernández. Javier, ¿nos escuchas? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues tenemos a Javier muy bien, encantados de tenerte en el programa. Javier está en Zaragoza, que es su lugar de residencia, y le presento porque es una persona de grandes méritos. Javier, creo que tienes mi edad, ¿no, Javier? Somos dos chicos jóvenes de 39 años, me parece. Sí, tú tienes 39 y yo también. Perfecto. Buah, el 79 fue una gran cepa la que salió de allí. Buena cosecha. Sí. Pues Javier nació sin brazos, con una pierna más corta que la otra, pero eso no le ha impedido acumular una serie de logros ejemplares. Es lo que él llama el Museo de las Conquistas. Javier es doctor honoris causa por el Claustro Doctoral Iberoamericano. Fue mención de honor 2017 por la Fundación Randstad. Diploma paralímpico en Londres 2012 en natación, ya nos explicará en la prueba, con 33 años, cuando nunca había entrenado nada de natación antes de los 30 años. Tercero europeo en obtener el permiso oficial de conducir con los pies. Premio Valores del Deporte de Aragón. Zaragozano ejemplar 2012, no me extraña. Y entrenador de fútbol titulado por la Federación Argentina, y desde el 2001, que ya hace unos años de eso, periodista deportivo, porque creo que también eres licenciado periodista por la Universidad Autónoma de Barcelona. ¿Lo he dicho todo bien? Sí, todo perfecto. Bueno, y recientemente creo que has tenido el gran honor de aparecer en el ranking de los top 100 speakers de España, ¿es correcto?
Sí, bueno, en un catálogo que ha preparado una de las agencias especializadas en la materia, que es Thinking Heads. Bueno, me considero uno de los, me da la conferencia, mejor dicho, una de las 100 mejores del país, y bueno, pues muy agradecido. Bueno, a mí algo me da que hasta podríamos posicionar mucho más arriba lo de tu conferencia, más que dentro de las 100, para mí que estaría dentro de las 10 mejores, pero como tampoco las he escuchado todas, pues no voy a decir. Javier, tú has creado la Asociación de los Pies a la Cabeza. Cuéntanos un poco, ¿qué es esta asociación? ¿Qué hacéis desde la asociación? Bueno, es una asociación que nace, que es hija de la conferencia, del modelo de conferencia motivacional que vengo impartiendo desde 2013. Bueno, ya casi 6 años más tarde estamos rondando las 150 conferencias en España y en el extranjero. Estuvimos este verano en Uruguay y en Argentina, el año pasado en México, recibiendo el premio que has comentado antes, y a los 2 años de dar la conferencia en muy distintos ámbitos, porque yo creo que su principal potencial es que encaja y tiene alcance en el ámbito empresarial, en el ámbito educativo, en el social, en el deportivo, en todos, porque al final lo veremos, si quieres, y profundizaremos, pero bueno, es una charla que tiene un enfoque bastante particular, en el que consigue que el protagonista de la misma sea siempre cada uno de los asistentes que viene a ella, ¿no? Porque yo entiendo que la motivación no está en tener un referente externo que puede ayudar y puede canalizar en esa dirección, pero al final la motivación siempre hay que encontrarla dentro, ¿no? Entonces, pues siempre me ha dado la impresión de que a la gente le va a motivar no que yo le cuente las cosas que he hecho ni cómo las he hecho, sino el compartir un poco las reflexiones y los mensajes que, independienmente de cómo seas y de las circunstancias que tengas, te van a permitir explorar tus límites y buscar tu mejor versión, ¿no? De lo que se trata. Todos tenemos nuestro 100%. Cada uno lo tenemos en un lugar. No ha dependido de nosotros donde lo tengamos, pero sí que depende mucho de nosotros que donde esté nos comprometamos a llegar a él, ¿no? Con ese impulso y con esa inercia, a los 2 años entendimos que realmente más allá del ámbito empresarial, que era donde te contrataban y donde te permitía trabajar de ello y sostener el proyecto, había una serie de lugares en la sociedad donde por lo menos merecían lo mismo que recibir este mensaje y que compartiéramos todos este mensaje. Entonces, por eso nos articulamos como asociación para poder desarrollar a través de terceras personas, de algún patrocinador y alguna complicidad, por desarrollar una serie de ciclos sociales que nos permitan trabajar y vivir en los 2 hemisferios, no en el profesional y empresarial, y en el social y educativo. Y además de la propia conferencia en sí y del ciclo social, proponemos y trabajamos una serie de ofertas alternativas o de contenidos alternativos. Por ejemplo, tenemos un evento multiconferencia en el que, además de la nuestra, pues organizamos eventos de 3, 4, 5 conferencias a lo largo de media jornada o de jornada completa, con hasta una nómina de 20 ponentes, de 20 conferenciantes de muy distintos perfiles y procedencias, pero con una filosofía o con un discurso vital bastante parecido. Tenemos también un documental de cuando intenté conseguir obtener el permiso de conducir con los pies, que ha ganado un par de festivales, y también lo proyectamos y luego proponemos un videoforum, que realmente es la conferencia, los mensajes de la conferencia, pero emboscados detrás de la charla, ¿no? Y luego hay también una exposición de 20 imágenes en blanco y negro, situaciones cotidianas que yo resuelvo con los pies, se llaman pies de foto,
y bueno, pues desde, no sé, poner pasta a un cepillo de dientes, limpiar los cristales de unas gafas, encender un mechero, obviamente situaciones muy asociadas a la mano, pero que por el hecho de nacer sin brazos en un mundo diseñado para tenerlos, pues yo resuelvo con los pies. Eso lo ponemos al principio, porque aunque la conferencia, ya digo, no es un ensayo alrededor de mis habilidades, sí que conviene al principio resolver un poco las preguntas que todo el mundo puede tener en la cabeza cuando ve por primera vez a alguien que no es como la mayoría, o cuando viene a una conferencia impulsado un poco por esa curiosidad, ¿no? Le dedicamos 5 minutos a través de 2 vídeos más o menos cuidados y bien realizados a la clase de física, es decir, a cómo soy y cómo hago las cosas, y a partir de ahí el resto de la charla es abrimos la clase de filosofía, no porque el ponente sea un filósofo ni mucho menos, sino porque bueno, pues abres un espacio para la reflexión compartida, y completas ese viaje que es lo que enuncia el nombre, ¿no? Tanto de la asociación como de la conferencia, es ir de los pies, de mis pies en este caso, a la cabeza de todos, no la mía, sino a la de todos, porque ahí es donde cada uno va a encontrar su propia motivación. Oye, ¿puedo hacerte una pregunta, como si dijéramos, empezando desde el principio de tu vida? En términos, ahora, estamos ahora hablando con el Colegio de Pedagogos sobre el tema de promocionar el liderazgo desde la infancia. Entonces estamos hablando de pedagogías, diferentes pedagogías, como la pedagogía Montessori, ¿no? Sí. Allí en Montessori lo que ellos dicen es que son, digamos, poco partícipes del reconocimiento externo, porque la premiación al final hace que uno sea dependiente del reconocimiento externo, y lo que Montessori dice es todo lo contrario, ¿no? Uno tiene que preguntarle al niño, ¿qué tal te has sentido logrando esto? Oye, pues lo he sentido bien. Pues ese es el camino, ¿no? Que tú hagas las cosas por sentirte bien. A mí me gustaría saber quién fue el genio o la genio que influyó más profundamente en tu educación. No sé si fue tu madre, tu padre, o fue una persona externa, digamos. ¿Quién influyó en tu motivación para que, teniendo las dificultades con las que naciste, crecieras con una mentalidad tan ganadora, digámoslo así? Bueno, yo estoy de acuerdo con esa reflexión por parte del Colegio Montessori. A mí me parece que nos pasamos la vida buscando el reconocimiento externo, y bueno, al final eso es muy rehén y muy esclavo, ¿no? Porque es absolutamente arbitrario y hasta circunstancial. Luego hablaremos de ello si quieres, pero por responder un poco a las dos partes de la pregunta, yo conseguí un diploma en los Juegos Paralímpicos de Londres que no ha conseguido nadie en el mundo. Nadie en el mundo ha conseguido un diploma con las mismas coordenadas que yo logré, y pasó absolutamente desapercibido. ¿Por qué? Pues porque el umbral del externo en este país, y en muchos, en la mayoría, es en clave deportiva, en clave olímpica, la medalla, y si puede ser la de oro, ¿no? Y todas las historias que hay por debajo del tercer puesto no existen, ya que comparadas por sí mismas con sus gemelas, bueno, pues no se encuentren referentes o comparación a nivel mundial. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que desde niños es muy posible que desde el propio colegio y incluso a nivel familiar y de entorno estamos educados, o mayoritariamente se nos educa para competir contra los demás y para compararnos con los demás, y bueno, yo creo que es una muy buen enfoque, muy buen cambio de vector, porque la única competencia verdadera y la única comparación saludable es con uno mismo, no con lo que hablábamos antes de nuestro 100%, de cuál es tu mejor versión, cuál es tu presunto límite. Bueno, pues explóralo y trata de acercarte a él y de llegar a él, y eso se consigue cuando lo que los demás opinan de nosotros, lo que los demás esperan y prevén de nosotros, cómo nos ven, el ojo social, influye y pesa, porque vivimos en sociedad y ninguno estamos envasados al vacío, pero pesa e influye su porcentaje justo y procedente, no el 100%, es decir, tiene que ser un porcentaje mucho menos del 50%, que lo que nos puede influir
y guiar el mirarnos dentro y el escucharnos dentro. Y eso sí se nos, como todo, en realidad, si se nos educa desde niños, pues son músculos que cuando llegamos a una edad juvenil y sobre todo adulta, pues los tenemos lo fuertes que necesitamos. Y en cuanto a quién influyó, pues pues imagino que como a todos, ¿no? Al final la cocina de todos está en nuestra infancia, en nuestra niñez y en el entorno y la casa que a cada uno nos toca, que igual que como hablábamos de que el 100% se nos asigna, pues el lugar en el que nacemos también, ¿no? Y yo tuve la suerte de que mis padres me educaron como a un hijo más, o como yo soy el hijo mayor de mis padres, como a los dos que tuvieron después, ¿no? Con las mismas coordenadas y con la misma honestidad, el decirme, bueno, nosotros vamos a estar ahí para todo lo que necesites, pero para todo lo que necesites, no para lo que tú piensas que porque no tengas brazos necesitas, y no lo pruebes ni no lo intentes antes. Y luego también tuve la suerte de que en el año 83 fui al colegio que había debajo de casa de mis padres, no un colegio de educación especial en ese sentido, sí que practicaban lo que ahora parece muy moderno y desde luego es muy necesario, que es la educación inclusiva. Y desde el primer día del primer año de colegio se atrevieron a ponerme en la misma clase que el resto de mis compañeros. Y que yo no solo demostrase mis capacidades, que es algo a lo que más o menos estamos acostumbrados, que se nos pida, sino también me pidieron o me probaron para que yo demostrara mis presuntas incapacidades, porque si las dan por dadas, si las dan por seguras, no voy a tener nunca la posibilidad de convertir una presunta incapacidad en una capacidad, ¿no? Entonces ellos me dieron la oportunidad de que lo demostrara eso también. Y bueno, no sabían realmente cuánto tiempo iba a aguantar el ritmo de la clase, si iba a ser una tarde, una semana, un mes o un año. Y bueno, pues empecé el primer día con el resto de mis compañeros y terminé el colegio con ellos. Ya aprendí a escribir con los pies, tomaba apuntes, hacía los ejercicios, escribía los exámenes al mismo ritmo que ellos, con una mesa más bajita que el pupitre que tenían el resto, pero con ellos permanentemente. Y como bien dices, accedí y luego me licencié en la Universidad Autónoma de Barcelona porque saqué la nota de corte, porque saqué la nota de acceso. Que a veces en alguna entrevista me preguntan, bueno, de qué estás más orgulloso a lo largo de tu vida, y piensan que voy a ir por los fuegos artificiales, ¿no? Por el diploma olímpico, por el dejarme conducir, por el doctorado honoris causa en México. A mí lo que realmente me pone más, me satisface más es el hecho de haberme comprometido conmigo mismo con 15, 16 años a que si no sacaba la nota, no estudiaba la carrera que pidiese nota superior a la que yo había sacado. ¿Por qué? Bueno, pues porque aunque la ley me ampara y a mí estoy absolutamente de acuerdo de que existan, o a favor de que existan estos resortes, estos resortes que potencian a quien a su 100% humanamente no le alcanza para seguir el ritmo de los demás. En mi caso, por la trayectoria vital que tuve y por las circunstancias que viví, yo desde los 4 años hasta los 17 había demostrado al resto y a mí que pese a no tener brazos y hacer las cosas con los pies, yo lo hacía a la misma velocidad igual que los demás, ¿no? Entonces, 13, 14 años más tarde no podía sacarme unas de la manga y decir, oye, que lo que estaba diciendo todos estos años no era tan verdad, y verdaderamente que sepáis que aunque no he sacado la nota, yo voy a acceder a una carrera, porque insisto, en mi caso particular, los demás me parece bien, pero en mi caso particular yo le estaría sacando de clase del aula a una persona que sí que había sacado la nota, no porque no es que me abrieran a mí una plaza más, sino para que yo entrara sacaban a uno de las personas que habían sacado la nota y que estaría ahí para estudiar la carrera. Y bueno, a mí no me parecía
no me parecía justo, y yo creo que tú te defines como eres, no en las entrevistas que te hacen, no en las conferencias que das, no cuando está todo el mundo mirándote o escuchándote, sino que te defines como verdaderamente eres cuando nadie te ve, y cuando, bueno, pues pudiendo ampararte en lo que la legalidad te permite. Insisto que yo creo que con buen tino y buen criterio, bueno, te das cuenta de que la ley no la hace un sastre, sino que es un marco en el que a partir de ahí, aunque tú estés dentro, tienes que mirarte un poco al espejo y ver si verdaderamente tienes que dar el paso adelante o no, ¿no? Entonces... Bueno, tú lo diste y sacaste la nota. ¿Y por qué estudiaste publicidad en Barcelona? No hay publicidad, periodismo, perdón. Comunicación audiovisual, en realidad, aunque luego me he dedicado casi siempre al periodismo. Ajá. Pero estudié comunicación audiovisual porque en el 97... ¿Pero en Zaragoza había? No, ni comunicación audiovisual ni periodismo. Vale. La universidad privada no existía por entonces, seguramente por concepto. Tampoco lo hubiera hecho, aunque existiera. Y en la pública no creo que de periodismo sea activo en Zaragoza cuando volví, me parece en 2001, 2002 o por ahí, pero en el año 97 no existía todavía la posibilidad de cursar aquí la carrera. O sea que también llegas a Barcelona, también tuviste que aprender varias asignaturas en catalán, ¿no? Bueno, yo desde crío veraneé siempre por la zona de la Costa Dorada, en Tarragona, que al final es un como tantos aragoneses, ¿no? No éramos demasiado originales, ni mis padres ni yo, y bueno, pues desde niño estuve ahí en Comarruga. Sí. Y bueno, pues por una cuestión de porcentaje, la mayoría de mis amigos eran catalanes, con lo cual ya te vino muy bien ese aprendizaje, ese veraneo. Con absoluta naturalidad hablaban en catalán y bueno, cuando estábamos todos juntos, pues no, pero entre ellos lo hacían y yo hacía oído, y luego pues con el TV3 o con el 33 y demás, pues pues al final es un idioma que escribirlo no es tan fácil, pero entenderlo y hasta hablarlo, yo creo que te puedes animar. Las de final de carrera las hice en Radio Nacional, pero por entonces Radio Nacional tiene una radio, creo que ha vuelto, una radio temática en catalán que era Radio 4 y Radio 4 y tuve que hacer alguna pieza grabada para que pudiera ser emitible, pero tuve que hacer alguna pieza en Radio 4 y bueno, pues encantado, vamos. Sí, y bueno, y eso, y que los de nuestra generación también veían mucho en Zaragoza Bola de Drac en catalán. Sí, nunca me han gustado esos dibujos en concreto, sino esa temática de dibujos y demás. Yo desde niño era bastante enfermo del deporte, así he salido luego, y bueno, pues la verdad es que no los veía demasiado, pero sí que es cierto que la gente de nuestra generación eran populares. Vamos, eran muy aficionados a esa serie y a esos dibujos. Muy bien, y cuéntanos entonces, ¿qué explicas en tus charlas? Es decir, me has dicho que hay dos partes: la parte física, donde se te conoce cómo es tu día a día, para que la gente pueda llegar a un punto de empatía desde el conocimiento, ¿no? Y después la parte filosófica, ¿cómo tratas la motivación? ¿Qué mensaje tocas para decirles, trata de ser lo mejor de ti mismo? Porque hubo una palabra cuando... Le explico a nuestra audiencia, cuando yo conocía a Javier, le contacté por su historia, me dijo una palabra que me cautivó sobre que el discurso del crecimiento personal ha de ser un discurso desinflamado. Y eso me pareció brillante, porque creo que es exactamente la palabra que tiene que ser. Es decir, uno tiene que empoderarse, pero no rodearse de una serie de vidas no vividas, porque a veces hay muchos coaches que te dicen, sé lo que tú quieras, historias milagros, no sé qué, y después la gente acaba completamente frustrada, ¿no? Entonces, ¿cómo tocas tú, cómo abordas tú el tema de la motivación? Pues con la absoluta naturalidad y honestidad. Es un poco lo que hemos hablado. Si yo me quisiera hacer el interesante y el superhéroe, por decirlo de alguna manera, bueno, no os preocupéis que yo sería nacional e internacionalmente conocido desde hace 10, 15, 20 años. Que si yo viviera de como soy, en vez de vivir como soy y con absoluta naturalidad, bueno, pues el personaje, la caricatura hubiese
hubiese existido, vendido más, sí. Todo sería mucho más fácil y más rápido, por lo menos para mí, ¿no? Creo que no le aportaría nada a la sociedad. Tampoco sé si lo hago ahora, ¿no? Pero seguro que no lo haría en ese otro caso. Y bueno, para mí la verdad es que sería mucho más fácil, ¿no? Y bueno, es tentador y es posible que haya gente que lo haga porque lo puede reducir a un pensamiento bastante simplista, que es que, bueno, ya que me toca nacer sin brazos, o que ya que me toca nacer sin ver, o no veo en vida, o voy en silla de ruedas, bueno, pues vamos aquí a intentar recuperar e intentar equilibrar lo que pierdo en otro lado, ¿no? Y a mí me parece que las historias obviamente solo puedo hablar por la mía, ¿no? Pero algunas que he visto o por lo menos partes de ella, a mí me da la impresión de que gravitan demasiado en torno al conferenciante y a su propia historia y a lo que has comentado antes, lo del Museo de Conquistas, que no lo digo yo de las mías, que cada uno tiene las que buenamente puede, sino que es un concepto que yo utilizo precisamente para definir este tipo de conferencias, ¿no? Que parece que te invitan a su sala de trofeos y bueno, pues a mí me parece que es absolutamente meritorio y admirable, y desde aquí mi reconocimiento para todo el mundo y mi aplauso. Pero a mí no me motiva que tú me cuentes todas las cosas que haces y has conseguido. A mí me puede más o menos, ya digo, parecer inspirador en el mejor de los casos o en el más próximo de los casos, pero a mí lo que me va a motivar es que tú me digas, yo con mi vida, con mis circunstancias y con mi realidad, cómo puedo hacer para tratar cada día de ser lo mejor posible, ¿no? Y dentro de mi imperfección, que al final es algo que compartimos todos los seres humanos, y de mi limitación, no por tener o no discapacidad, sino por el mero hecho de ser un ser humano, cómo puedo ser lo menos imperfecto y lo menos limitado posible. Por supuesto, eso es una pregunta imposible, porque tú no te conoces la vida de los demás, pero sí que se puede ensayar un camino en el que compartes durante prácticamente una hora una serie de reflexiones y de mensajes que no pertenecen a nadie, muchísimo menos a mí, y que potencialmente nos pueden pertenecer a todos, de manera que, aunque por momentos yo al desarrollarlos me apoyo en pasajes de mi vida, sobre todo para que la gente entienda que, bueno, que no toco de oído, ¿no? Por una expresión un poco coloquial, pero que me refiero que no es simplemente una teoría que me ha aprendido, sino que es una teoría a la que se llega después de la práctica y de la vivencia, pero que la reflexión y el mensaje está en aguas internacionales, es decir, que nos pertenece en ese sentido a todos, de manera que mientras yo estoy coloreándola con alguna historia propia y personal, se le insta repetidamente a cada uno de los asistentes a que esa persona que viene a ver la charla y que obviamente conoce su vida mejor que nadie, bueno, pues se lo lleve a su terreno y se lo aplique a su propia vida, ¿no? Entonces, lo que hacemos es humanizar al presunto héroe, porque en la discapacidad nos pasa un poco eso, ¿no? O se nos mira de arriba a abajo cuando no logramos trascender, o se nos mira de abajo arriba cuando lo hemos hecho, y no necesitamos ser ni superhéroes ni ciudadanos de segunda, ¿no? Necesitamos ser uno más, en lo poco o mucho que perdamos, intentar no perder, y cuando intentas no perder es empatar, porque al final eso es la igualdad, ¿no? Igualar, mejor dicho, y en lo poco que ganes o lo mucho que ganes, pues tener la grandeza de que te igualen. Y si acaso ganamos en algo, es cuando, pese o con nuestra discapacidad, alcanzamos una serie de hitos, el vencer la tentación y el instarle a la gente que no nos admire, porque no hay nada que admirar, simplemente cada uno con sus circunstancias y con su realidad, bueno, pues intentamos hacerlo lo máximo posible y llegar a nuestro 100%, pero eso, igual que muchas otras cosas, no es patrimonio de nadie, sino que potencialmente nos pertenece a todos, y esa es la manera en la que se enfocan
las conferencias, la gente viene esperando que, bueno, pues yo les cuente como si fuera una película más o menos comercial, cómo es la vida para una persona que no tiene brazos y bueno, pues que pase de los Juegos Paralímpicos al carnet de conducir, que por supuesto todos esos pasajes los comento y se tratan, y enseño la final paralímpica y enseño parte del documental del carnet de conducir, y bueno, pues hay mucho de vídeo y de audiovisual, pero tiene una parte de poso y de mensaje compartido, que es lo que ha hecho que desde la absoluta periferia, porque ni el conferenciante es conocido, ni la conferencia ha nacido en ningún circuito, bueno, pues lleve 6 años de vida y la conozcan casi ya 25.000 personas en 4 o 5 países, y bueno, sobre todo viva de las recomendaciones de quien la ha conocido, para, bueno, pues para la gente que puede conocer o que piensa que puede interesar, y a partir de ahí vamos yendo de un sitio para otro. No me cabe duda que las recomendaciones tienen que ser la mejor, pero siempre dicen que boca a boca es el mejor marketing, asistiendo a una tuya, o sea, no me cabe la menor duda que por la energía que desprendes pues se recomiende, es natural. Tú dices que no eres un filósofo, pero tienes frases muy buenas, ahora por ejemplo has dicho esta de que si logras algo, si no logras algo te miran de arriba para abajo, y si lo logras de abajo para arriba. Pues ese resumen me parece absolutamente brillante, y a veces parece como que el genio o el loco se diferencia por si ha tenido éxito o no, si le han salido las cosas o no, y es tremendamente injusto, ¿no? Porque era la misma persona que las circunstancias consiguieron que o le favorecieron también, porque a veces uno pone todo su empeño, ¿no? Y no salen las cosas, y otras veces lo pone o pone menos empeño y sí que salen. Entonces creo que lo del reconocimiento externo hay que darle. El genio y el loco tienen un punto en común, bueno, tienen varios, pero sobre todo uno, que es el pensamiento divergente, o sea, que es gente que no piensa como los demás. Entonces cuando propones un camino alternativo, lo primero que haces es entrar en una fase de cierta sospecha, ¿no? De decir, bueno, pero ¿hacia dónde va? ¿Qué hace? ¿No? Yo me fui de 3 puestos de trabajo, no a la vez, consecutivamente, con contrato fijo, por ejemplo. 2 medios de comunicación y un gabinete de prensa con un 90% de discapacidad. Y en el año 2008, ya cuando la crisis, el ojo del huracán de la crisis entró y ya pasó mucho tiempo, todavía estamos tiritando, pero pasó muchísimo tiempo en el que nadie contrataba a nadie. Bueno, en ese momento era una absoluta locura. Yo la verdad es que no supe explicarlo muy bien, porque seguramente no tenía demasiada explicación, pero sí que era un sentimiento creciente, y que cada vez era más fuerte, y lo que hemos dicho antes, ¿no? Que tenemos que aprender y atrevernos a atender a lo que sentimos y a lo que nos decimos a nosotros mismos desde dentro. En su momento puede parecer una mala noticia, y lo fue. Bueno, es probable que lo fuera. Desde entonces no me ha contratado nadie nunca. He colaborado en muchos sitios y he hecho muchas cosas, pero en mi profesión volver a contratarme a alguien, no me ha contratado nunca nadie 10, 11 años después. Bueno, ¿y eso cómo lo vives? ¿Positivamente o negativamente? Es decir, viviría positivamente que me contratara algún día, ¿no? Pero no sé, porque digo, hay veces que hay gente que es un alma libre, ¿no? Y le gusta ser un autónomo, una persona independiente, con sus conferencias, con su tal, y eso sí, que creo que trabajo tampoco te debe faltar. Que se corre también. Antes te estaba hablando del MBSS, ¿no? De que tenía esa parte un poco negativa, que a los ojos de los demás en su momento podía parecer inexplicable, pero bueno, como toda moneda tiene 2 caras, la otra cara fue que gracias a eso pude ir a los Juegos Paralímpicos. Me crea un modelo de conferencia que llevo, ya te digo, 6 años y 150 conferencias. No, muy profesionalizado, con un ecosistema de productos muy motivacionales. Yo no soy un alma realmente bastante social. Es más, a mí me gusta más estar con gente que estar
estar solo. En ese sentido, el perfil del autónomo, bueno, pues hay días que lo llevo mejor y otros menos bien, porque siempre trasciende, o siempre el resorte es cuando haces algo o compartes una conferencia, un momento, o estás activo, ¿no? Pero bueno, el día a día tiene muchos momentos de mucho trabajo de ti contigo mismo en la oficina donde cada uno trabaje, ¿no? Y al final somos seres sociales, o sea, todas las personas yo creo que nos alimentamos unas de otras, entonces bueno, siempre es mejor estar bien acompañado que solo, ¿no? Sí, sí. En relación a la compañía, sé que has dado charlas en muchos sitios, pero hay uno que me interesa especialmente. En las prisiones, has ido al Calameco y a varias prisiones más. ¿Qué has vivido allí? ¿Cómo te han atendido? ¿Cómo te han escuchado? ¿Crees que tu mensaje llegaba? Cuéntame tú, ¿qué has vivido? Bueno, el sábado precisamente estuve en el centro penitenciario de Valdemoro, de la mano de una entidad que se llama Solidarios en Madrid, y creo que es la cuarta o la quinta, no lo sé, estuve en Alcalameco, en Zuera, que es una macrocárcel que hay a kilómetros de Zaragoza. He estado en un par de ocasiones, en Navalcarnero, este sábado en Valdemoro. Yo creo que no me dejó ninguna. Bueno, son experiencias, la verdad es que con un grado de intensidad superior seguramente, y yo siempre he estado, la verdad es que muy cómodo. A mí yo tengo amigos que han estado en la cárcel, y bueno, pues al final intento que se relativice todo un poco, es decir, claro, no hacerles víctima del pasado, sino de gente, bueno, mucha. Entiendo que habrá gente fuera que es posible que tenga que estar dentro y que no lo esté, y hay gente dentro que estará bien dentro porque es un peligro para la sociedad, y al final la privación de libertad debe ser porque es un peligro para la sociedad. Y hay mucha gente que está allí porque ha cometido un error, e incluso porque ha nacido en unos contextos en que si cualquiera de nosotros hubiéramos nacido en ellos, 100%, pues es muy posible que hubiésemos cometido los mismos o más, ¿no? Entonces, al final no consiste en mirar la vida de los demás desde la nuestra, sino ver la vida de cada uno desde sus propias circunstancias. Aquí somos muy amigos bueno, y un ferviente admirador, y Josep María también, que lo tengo aquí, que le encanta cuando le pongo pasajes de la película de Monster. ¿La has visto? Sí, la he visto. Es probablemente para mí el personaje más rico que he visto nunca, y más coherente, y bueno, y que reta la empatía de cada uno, ¿no? Es que nos falta eso mucho. Yo creo que al final hemos creado entre todos una sociedad en la que nos miramos todos un poco de reojo, ¿no? Nos entendemos más como una amenaza que como una oportunidad, y bueno, eso hace que sea muy difícil que te puedas empatizar con la vida del otro, ¿no? Cuando al final yo creo que es uno de los ejercicios más enriquecedores que puedes ensayar. Bueno, por responder la pregunta, perdona, yo lo que me encuentro allí en una mayoría muy 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 amplia son personas primero que agradecen que se les vaya a ver, porque al final el preso, el interno, es un invisible para la sociedad por lo que hemos comentado, ¿no? Porque somos una sociedad que le volvemos la mirada a todo lo que no nos gusta, o a todo lo que no cumple unos patrones estéticos, o a todo lo que no es perfecto, con lo cual... Ya todo lo fácilmente etiquetable, ¿no? Y es una etiqueta muy fácil. No existe, pues le estamos mirando, si no le retiramos la mirada porque es imperfecto, o sea, porque es perfecto, pues será que no es cierto, ¿no? Porque al final la perfección no existe. Bueno, te agradece que vayan porque se sienten invisibles, se sienten además muy estigmatizados, porque al final tampoco creemos en las segundas oportunidades, ¿no? Al final, quien ha cumplido su condena y sale de la cárcel, bueno, parece que con la ley sí que está en paz, pero con el ojo social no lo está tanto, porque siempre va a ser un ex convicto, ¿no? Y luego, además de estar agradecidos porque vas a verles, por el propio enfoque de la charla, en la que no me subo a ningún pedestal, no me pongo tampoco por debajo de nadie, pero no me
no me pongo por encima de ninguno, también lo agradecen, que incluso con desde su sentimiento me refiero, incluso para mí, que llevo aquí X tiempo y seguramente voy a ser, bueno, pues algo próximo a un apestado, si se permite la expresión. Me vienen a dar una conferencia y el conferenciante me trata en el discurso, en la mirada, en la propuesta como un igual, ¿no? Y eso, lamentablemente, porque debería ser lo habitual, la norma, ¿verdad? Lo habitual y la norma, exactamente, pues todavía potencia más el efecto de la charla y lo reciben siempre muy bien. Si fuera por mí, yo iría mucho más que las 5 o 6 veces que he podido ir en estos 2 últimos años. Pero bueno, lo que comentábamos antes de que realmente no creemos demasiado en las segundas oportunidades, ni creemos demasiado en la reinserción, ¿no? Yo en muchas prisiones veo mensajes institucionales bien intencionados o que suenan muy bien, pero yo creo que se necesitan menos mensajes en las paredes y más partidas y más presupuestos para este tipo de acciones, porque si no, lo único que haces es dejar a una serie de seres humanos con más o menos méritos para estar ahí dentro, en una especie de punto limpio, y bueno, que simplemente pase el tiempo y que cuando salgan se busquen la vida como buenamente puedan, ¿no? Yo creo que a quien le privas de la libertad, insisto, por los motivos que sea cada uno, lo que haga sea aprovechar ese tiempo para tratar de reciclarlos lo mejor posible para luego, cuando les toque estar fuera, porque son activos o deberían entenderse como activos para la sociedad del futuro, ¿no? Al final nos necesitamos todos y sobre todo nos necesitamos fuera todos de una prisión. Mira, además recordar una frase, nos quedan solo 3 minutos, pero quiero recordar una frase muy buena de Elizabeth Kubler-Ross. Dice: las personas más bellas que he conocido son aquellas que han conocido la derrota, que han caído y han aprendido su propia forma de levantarse. Dice, la estoy diciendo de memoria, porque no lo recuerdo exactamente, pero dice: la belleza no nace de la nada. O sea que a veces el pasar por situaciones difíciles pueden devolver a una persona con una sensibilidad diferente, que desde aquí pues reconocemos y sin duda apoyamos el derecho a la reinvención, porque es lo que somos, personas con una capacidad de cambiar el día a día constantemente. Javier, si tuvieras de decir en un minuto a un empleado, a un líder, a un jefe, cómo motivar a su equipo o cómo mirar a su equipo, porque a veces hemos dicho que no es solo motivar, sino no desmotivar, ¿qué le dirías? Bueno, yo creo que se motiva desde el ejemplo y desde la honestidad. Si un empleado ve que su superior, que su jefe, es una persona que trabaja lo mismo más que ella y que está igual o más preparada que ella, bueno, yo creo que ahí el engranaje es más fácil de que funcione, ¿no? A mí me parece que en las empresas, bueno, tampoco he conocido muchas, ¿no? Pero que me refiero que la sociedad nuestra, en realidad, la sociedad latina, a diferencia de la anglosajona, por momentos la meritocracia no funciona tanto, ¿no? Cuando valer no tiene absoluto valor, sino que para ocupar una posición u otra en una entidad, en una empresa, donde sea, intervienen más factores personales o no sé, de relaciones con quien haya que tenerlas. Bueno, pues eso lo que hace es contaminar e intoxicar mucho el entorno y el ambiente. A mí me parece que si tú consigues en tu trabajo, tengas 2 empleados o tengas 200, que cada uno esté en su sitio y en el escalafón que le corresponde, yo creo que la motivación viene sola, viene de ahí, de un reconocimiento justo de la valía y de dar las oportunidades. Javier, tenemos que dejarlo porque se nos acaba ya el tiempo del programa. Dime el nombre del colegio donde hicieron la educación inclusiva, donde te educaron. Yo estuve en Compañía de María, pues, del 83 al 97. Compañía de María, ole y ole por el trabajo que habéis hecho, por la persona que ahora, hoy, nos da la oportunidad de motivar a otras personas. Muchísimas gracias, Javier, y hasta siempre. Un abrazo, igualmente.
Y una tarde más en nuestro programa Liderazgo y Estrategia en Radio Sensibilidad de Vallalta hemos tratado de regalaros contenidos de valor que esperamos os hagan reflexionar y hagan emerger las conclusiones en vuestra cabeza por vosotros mismos. Porque como dice María Montessori, no hay que premiar el reconocimiento externo, sino el orgullo del interno. Muchas gracias y hasta la semana que viene.